El ecosistema de Xen es muy variado en todo tipo de plantas, hongos y minerales, que se encuentran de forma dispersa a lo largo de este mundo fronterizo, y que en varias ocasiones nos ayudan a progresar en el juego, mientras que en otras representan un problema. Su atmósfera es capaz de sustentar toda clase de ser vivo, hay agua potable y los humanos pueden respirar sin necesidad de un soporte vital adicional. Esto ha permitido que los alienígenas y las plantas se hayan podido adaptar y vivir antes del accidente de Black Mesa. Tras la cascada de resonancia, toda esta flora y organismos se teletransportaron a las instalaciones creciendo de forma lenta pero constante. En Opposing Force se puede ver que los científicos las estudiaban en enormes biodomos y tanques de cristal. En Half-Life Alyx, la biomasa de Xen ha consumido gran parte de la zona de cuarentena en Ciudad 17, expandiéndose de forma alarmante desde la Guerra de las 7 Horas por la lluvia de portales, pudiendo encontrar todo tipo de plantas y hongos en ellas. Para controlar la infestación, la Alianza ofrecía trabajos a las personas para limpiar todas estas áreas usando una especie de espuma anaranjada que se encuentra en las bocas de las hormigas león y que conseguía repeler con efectividad a estas plantas y organismos invasores. Claro que esto no evitó que los empleados fuesen víctimas de los Headcrabs y Barnacles, que habitaban entre la flora. También se sabe que uno de ellos fue zombificado al respirar esporas infecciosas de un hongo en concreto, pero de esto hablaremos más adelante. En este vídeo nos centraremos en los minerales y en las plantas xenianas, que muchas veces forman parte del decorado siendo totalmente inofensivas, pero sin olvidar que algunas pueden ser mortales para los humanos al aproximarse. También voy a incluir toda la flora vista en Black Mesa. Aunque el remake no debería ser considerado como un juego principal al estar hecho por unos fans, Valve le ha dado el visto bueno más que merecido, metiéndolo en las ofertas junto a sus Half-Life oficiales, así que ¿por qué no? Mostrar lo que ofrece su versión de Xen es también interesante, y sirve para compararlo con el juego original, considerando todo su material como una recreación semi-canon, ya me entendéis. Empecemos con el Xen Spore. Esta planta alienígena, también conocida como fungus en los archivos, es una de las más reconocidas de la saga. Destaca por tener 3 tipos de tamaños, pudiendo ser la última casi el triple de alta que una persona normal. Suelen crecer en grupos de 2 o 3 a la vez, tanto en el suelo como en el techo, como se ve en el escondite de Gonarch. Tienen varias patas marrones a modo de raíces con las que se sujetan a las superficies y su cuerpo esférico se hincha y se deshincha lentamente, como si respiraran. Son totalmente inofensivas para cualquier ser humano, pero su rápida reproducción asexual las convierte en una especie invasora si no se controla a tiempo, tal y como se ve en Half-Life Alyx, donde crecen entre la biomasa que ha infestado edificios completamente. Valve tenía planeado que expulsaría un tipo de humo nocivo para el jugador, al acercarse o atacarla, pero la idea se tuvo que retirar por motivos desconocidos. En el port de Dreamcast, sus raíces iban a estar animadas, como si se doblaran constantemente. El Xen Hair se asemeja a un cabello negro de un mamífero, que crece en grupos numerosos. Son completamente inofensivos, no tienen ningún tipo de inteligencia artificial y no reaccionan a la presencia del jugador. Parece que prefieren vivir en lugares húmedos cerca de las piscinas curativas de Xen. La Xen Plant Light puede recordarnos en su papel a una luciérnaga. Consiste en un tallo marrón anaranjado con una pequeña bombilla en la parte superior, que brilla con intensidad, ayudando al jugador a ver en las cuevas más oscuras de Xen. Crecen en el suelo y en el techo, como se ve en el escondite de Gonarch, y reaccionarán a la presencia de Gordon o del resto de protagonistas al acercarse, escondiéndose y apagando su bombilla hasta que se alejen. Iban a regresar en Half-Life 2, aunque aún se las puede ver en varios mapas de la beta. Crecerían en el subsuelo y en las alcantarillas de Ciudad 17. También las veríamos en las cuevas de las hormigas león. Por alguna razón, en Half-Life Source existe una variación sin usar donde tendría una textura muerta o marchita. No se sabe con qué fin se hizo. El Sentry es un organismo que tiene un tronco completamente móvil y un apéndice grande en forma de gancho en la parte superior, que utiliza para atacar violentamente a cualquier presa que se le acerque, ya sean humanos o alienígenas, aunque toleran la presencia de Gonarch. Tiene un color rosado que nos puede recordar a la piel humana y se asemeja a los tentáculos del primer Half-Life. Puede alcanzar una altura de hasta 4 o 5 metros y son invencibles, por muchas veces que les disparemos. Por el contrario, en el remake Black Mesa podemos dejarlas incapacitadas con la palanca o con un arma de fuego, aunque debido a que es un gasto de munición innecesario, lo mejor es guardar las distancias con estos vegetales. Su modelo en el port de Dreamcast tiene un recubrimiento blanquecino afilado en el apéndice, recordándonos a una guillotina, aunque en mi opinión personal creo que es un fallo de la textura. No estoy muy seguro de esto, la verdad. El protozoo parece una especie de organismo esférico azulado con un núcleo rojizo en su interior. Puede flotar en el aire y es completamente inofensivo. Nunca atacará al jugador ni ningún alienígena reaccionará al verlo.
Solo llegamos a ver uno al principio de Half-Life, durante la cascada de resonancia, flotando detrás de unos Bullsquid breves momentos antes de volver a ser teletransportado. En Opposing Force llegamos a ver al mismo Protozoo al usar el cañón de desplazamiento en algunos niveles, y de nuevo en Decay, al empezar la misión adicional en la que manejamos a dos Vortigauns mientras Nihilant nos habla. En el remake Black Mesa los encontramos con un tamaño reducido a lo largo de los capítulos de Xen, flotando sin rumbo en el aire y a veces acercándose a nosotros si nos quedamos quietos, como si tuviesen curiosidad. Cabe decir que hay un logro si matas a los 64 protozoos que te irás encontrando por el juego, por si te quedaste con ganas de más tras matar todas las larvas de hormiga león del episodio 2, ya que el reto es idéntico, así que buena suerte. Quedará bien en mi sala de trofeos. La piscina curativa es un charco de agua de Xen que tiene, como su nombre indica, la capacidad de sanar cualquier tipo de herida leve o grave en un ser vivo. Emiten vapor junto a un característico sonido que cualquier fan seguro que reconoce. Este líquido posee un color verde azulado y es desconocido qué propiedades tiene, pero se sabe que a los Bullsquids les encanta beberlo. Las piscinas curativas se encuentran siempre en zonas seguras durante los enfrentamientos contra jefes como Gonarch, Nihilant o el Jin Worm, para que el jugador pueda restablecer toda su vida antes de proseguir el combate. Hablemos de otro elemento parecido. Las cámaras curativas es un dispositivo de sanación vertical que se puede ver en las minas de Xen y tiene una función parecida a una ducha. Los Vortigauns que trabajan allí las usan para curarse de posibles lesiones, como se puede ver en varios momentos. Se asume que usan el mismo agua que el de las piscinas de Xen, restauran la vida de Gordon y su suministro es ilimitado. El Alien Trampolín es un montículo xeniano que impulsará en el aire a cualquier humano o alienígena que lo pise, ayudando a que nuestros protagonistas alcancen áreas a grandes alturas que de otra manera les sería imposible de llegar. Se ven por primera vez en el capítulo Tensión en la superficie, creciendo en algunos terrenos. Mark Lylauth, ex guionista de la saga, comentó lo siguiente acerca de este organismo. El trampolín alienígena se diseñó para dar la impresión de que las zonas terrestres estaban siendo invadidas, actuando como un organismo inteligente que te tragaría y te escupiría en el aire para morir debido a la caída letal. Se hicieron diseños más benignos donde no te arrojarían a tanta altura, lo que llevó a una revisión donde pasaría a ser un elemento del juego importante en vez de una trampa. Es una de las cosas más efectivas que sucedieron en las últimas etapas del desarrollo de Half-Life. El cristal violeta son flores hostiles que aparecen en el primer Half-Life. Se encuentran colgando del techo sin moverse a modo de torreta, disparando un rayo láser morado a Gordon al verlo. No hacen mucho daño, y al dispararles lo suficiente, explotarán en una ráfaga de humo púrpura y restos de carne. Solo se encuentran 4 en todo el juego, concretamente en la isla flotante al principio del primer capítulo de Xen, junto a varios Handais. En el remake Black Mesa son algo más comunes de ver, aunque su apariencia es más orgánica y sus rayos son de un color amarillo. Se les puede detectar fácilmente porque cuelgan de varios cristales Xenium. Al entrar en su rango de visión emitirá unas pulsaciones acompañadas de un sonido. Si continuamos empezará a dispararnos continuamente. El Energy Cannon es considerado como biotecnología de Xen. Es una torreta centinela usada por los Alien Grants para defender la entrada al núcleo Lambda, que disparará un poderoso rayo de energía azul a sus objetivos. Solo veremos uno en el primer Half-Life. Por alguna razón está completamente ausente en los ports de consola, tanto en la versión de Dreamcast como en la de PlayStation 2, donde se le reemplazó por una pila de cajas de madera, eliminando tristemente este pequeño desafío. Tampoco aparece en el remake, aunque hay un mod que lo restaura añadiéndolo donde originalmente lo enfrentaríamos, con la diferencia de que tendremos que destruirlo obligatoriamente para continuar, dado que si tratamos de saltarnos su batalla, la torreta explotará matándonos en el acto. Los huevos Snarks son minas orgánicas estacionarias, que contienen Snarks en su interior. Emite un extraño láser amarillo en su parte posterior y 2 púrpuras que aparecen aleatoriamente a los lados. Si Gordon toca la mina o uno de estos rayos, el saco eclosionará y liberará a los Snarks. Solo aparecen en el capítulo Olvídate de Freeman. Puede que al igual que el Energy Cannon sea biotecnología de Xen puesta por los Alien Grants, pero esto está sin confirmar. En el remake tienen un diseño más realista, sujetas a los lados de las paredes por una especie de telaraña compuesta de carne, pero su función es exactamente la misma que en el juego original. El Barrel Cacti es un cactus que explotará al mínimo golpe o disparo con un arma. Son exclusivas del remake y generalmente las veremos en áreas relacionadas con algún puzzle donde tendremos que avanzar con cuidado sin detonarlas.
Emiten una especie de luz roja amarillenta y las podemos encontrar de varios tamaños. Su explosión en la mayoría de los casos es mortal para el jugador. Otro tipo de flora exclusiva del remake es el Xen Fumerol. Es una especie de coral de un tono marrón rojizo que parece emitir un tipo de gas altamente inflamable, que al dispararlo nos servirá para quemar las telarañas de Gonarch y otros obstáculos a lo largo de este mundo fronterizo. El Blowta es una de las nuevas plantas que veremos en Half-Life Alyx, y bastante peligrosa de hecho. Con una forma parecida a un saco se hinchará y explotará violentamente cuando detecte un ser vivo cerca, como si fuese un mecanismo de defensa. Si Alyx se aleja cuando empiece a hincharse, se calmará y no detonará. Lo mejor es matarla desde lejos con la pistola, ya que su rol es muy similar al cactus del remake Black Mesa. Suelen aparecer en áreas donde la infestación xeniana es muy prominente. Se pueden incluso ver que algunos Blowtas de menor tamaño han conseguido adherirse a algunos zombies, seguramente por esporas, facilitándonos así el trabajo si los disparamos, ya que explotarán matando al zombie instantáneamente. La Xen Grenade Plant es un vegetal con forma de tentáculo, que termina en una especie de garra con dedos que sostiene una granada xeniana. Alyx puede recoger y usarla para acabar con enemigos o derribar obstáculos. La planta tratará de evitar que el jugador la recoja si lo hace lentamente o con los guantes de gravedad, por lo que la idea es arrebatársela rápidamente sin darle tiempo a reaccionar. Si lo conseguimos, expresará tristeza o decepción, algo curioso que no vemos en otras especies. Lo interesante de estas granadas es que guardan un parecido con la de los Alien Assassins de la beta de Half-Life 2, un arma que soltaría varios cables por sus orificios, adheriéndose a las paredes y techos, que explotaría al detectar un ser vivo, y que Gordon también usaría. El Xen Coffer es una nueva clase de hongo visto también en Half-Life Alyx. Desprenden esporas infecciosas que son letales para los humanos si las respiran, durante un tiempo indefinido. Pueden crecer tanto en superficies sólidas como en huéspedes orgánicos, mutándolos y convirtiéndolos en un nuevo tipo de criatura conocido como zombie ciego, que posee una extrema tolerancia al daño y con un sentido del oído muy desarrollado, pero sin la capacidad de visión. Jeff es el único caso que se conoce de un humano que ha sido infectado por este hongo, en la zona de cuarentena. Lo podemos encontrar deambulando por la destilería y debido a las ropas que lleva, se sabe que fue previamente un empleado de materiales peligrosos, como mencioné al principio del vídeo. Alyx, afortunadamente, se salva de correr el mismo destino que Jeff por el hecho de taparse la boca cada vez que pasa por un área cuando estas esporas flotan en el aire. Merece la pena comentar que el Xen Coffer se utilizó para darle información visual al jugador de a cuánta distancia tiene que mantenerse alejado de Jeff sin que éste lo detecte, por las esporas que emite en su espalda. El Xen Clam es un tipo de flora diminuta con forma de almeja, que aparece en la zona de cuarentena de Half-Life Alyx. Emergen en las superficies en pequeños grupos y empezarán a chasquear sus mandíbulas cuando Alyx se acerque, aunque no le ocasionarán heridas al tocarlos. No representan una amenaza para los humanos, ya que lo más probable es que solo se alimenten de insectos o de ratones. Durante la sección en la destilería, estas almejas alienígenas sí serán un problema para el jugador, debido a que si Alyx se acerca, el ruido de sus chasquidos alertará y atraerá a Jeff. Para finalizar con la flora, hay otras especies inofensivas en Half-Life Alyx, que solo forman parte del decorado, pero que igualmente siguen siendo plantas invasoras que no dejan de crecer sin control si no se las detiene a tiempo. Dicho todo sobre la flora, pasemos a hablar ahora de los minerales de Xen. El Xenium son cristales que se pueden encontrar de varios colores y tamaños, siendo el amarillo el más común. También emiten una aura brillante que ilumina algunas áreas oscuras. Debido a sus misteriosas propiedades, son muy valorados tanto por la humanidad como por Niland y la raza X. Previo a los eventos de la cascada de resonancia, se sabe que el equipo científico de Black Mesa los usaba en sus investigaciones y en el desarrollo de la tecnología de teletransportación, enviando equipos de inspección a Xen para recolectar estos minerales, algo que a cierto feto gigante nunca le hizo demasiada gracia. ¡Ladrones! ¡Sois todos unos ladrones! Debido a que es un mineral primordial para la teletransportación, Rosenberg y Barney Calhoun necesitaban usar un viejo equipo de investigación localizado en Xen para escapar de las instalaciones estableciendo unas coordenadas y un punto focal, como es visto en Blue Shift. Esta idea se refuerza con la llegada de la raza X vista en Opposing Force. Esta nueva facción alienígena también usó el Xenium como medio de teletransporte entre su mundo natal y la Tierra, para así invadir Black Mesa, y posteriormente el planeta entero, si Adrian Shepard no los hubiese detenido.
Nyland usa el Xenium en la batalla final para recuperar vida cuando ha sufrido daños, por lo que Gordon se ve obligado a cargarse los 3 cristales que hay alrededor de la cámara, para hacer que así sea vulnerable y matarlo. En Half-Life 2 podemos encontrar uno de estos cristales en el laboratorio de Lee Vance, siendo estudiado y examinado por su equipo y por los Vortigaunts. Cabe la pena mencionar que en el remake Black Mesa existen 2 nuevas variedades, la azul, que nos restaurará toda la batería del traje HV al acercarnos, y la verde, que nos dará munición ilimitada del arma gluón durante la sección en las minas. Como curiosidad, en los archivos de Half-Life podemos encontrar Xenium de color naranja y morado, que nunca vemos en el juego. Sin embargo, este último color fue usado por Gearbox en la expansión Decay, con una textura semitransparente. Pues como conclusión final, es sorprendente la variedad de flora que existe en Xen, tanto inofensiva como peligrosa, y toda la nueva que hemos visto a lo largo de la zona de cuarentena en Half-Life Alyx. Me es inevitable no asociar a Jeff con el intento de los zombies en Headcrabs que veríamos en Half-Life 2 episodio 4, si Arkane Studios lo hubiese terminado. Quiero decir, cuando me paro a pensarlo, siento que una infección por esporas tiene muchísimo más sentido en el universo de Half-Life que usar la mordedura de los Headcrabs como excusa para convertir a las personas en zombies. Siempre fue algo que me chirriaba mucho, no sé cómo decirlo. Algo que espero con ansias es el remake de Opposing Force, conocido como Operation Black Mesa, ya que en febrero de 2020 se confirmó que aparecería un nuevo tipo de flora, conocido como el Xen Urchin, parecido a un erizo de mar. Este organismo, por lo visto, emitirá un pulso eléctrico al entrar en contacto con el agua, y estará relacionado con algunos puzzles que veremos a lo largo del juego, junto con el uso del Shock Roach de la raza X, sin entrar en muchos más detalles para que veamos las sorpresas cuando lo juguemos. Recordad que desde hace unas semanas ya está en Steam para añadirlo a la lista de deseados, por lo que no creo que le queden muchos meses. Y sin nada más que decir, espero que hayáis disfrutado de este nuevo análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.